Bueno, estamos con Ramón Grossfogel en una entrevista para la revista Ciencia, Tecnología y Política de la Universidad Nacional de La Plata. Te agradezco, Ramón, una vez más, en nombre de la revista, en nombre de todo nuestro equipo. Y antes de comenzar con la entrevista, hacemos una breve introducción acerca de quién es Ramón Grossfogel. Ramón es un sociólogo nacido en Puerto Rico en el año 1956, que se desempeña como profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Es un referente internacional de los estudios decoloniales y uno de los autores contemporáneos más influyentes en el pensamiento latinoamericano. Ha contribuido al análisis de la modernidad como proyecto civilizatorio, basado en un complejo entramado de relaciones de dominación. Y además es un intelectual comprometido que ha asumido una activa posición en defensa de la oposición asediados por el imperialismo. Bueno, sin más preámbulo entonces, comenzamos con la entrevista. La primera pregunta que tengo para hacerte, Ramón, es, entre tus aportes más destacados se encuentra el estudio sobre los 4 homicidios que estuvieron en el origen de la modernidad de la Universidad Occidental. ¿De qué se trata este planteo? Bueno, este planteo viene de la pregunta una pregunta que yo me hice a partir de unos comentarios que hizo Boaventura de Sousa Santos, donde él planteaba que en las universidades se estudian hombres occidentales de 5 países. Cuando miramos el currículo y los cánones de pensamiento de la universidad occidentalizada, yo le llamo universidad occidentalizada, eh, estamos leyendo un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y secundariamente por ahí siempre hay algún italiano. Y Boaventura hacía esta observación y yo al principio me hizo pensar, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces me pongo a investigar y efectivamente veo los currículos de diferentes departamentos, los cánones de pensamiento, los nombres cambian por disciplina, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, como en las humanidades. Los nombres cambian por disciplina, pero hombre occidental de 5 países, eso es una constante como canon de pensamiento y como eh, fundamento epistémico de todas las disciplinas de la universidad. Por eso yo le pongo el apellido occidentalizada. Eh, y entonces, si eso es así, estamos hablando de una estructura epistémicamente racista y sexista, porque se está privilegiando por razones obviamente racistas epistémicas, o sea, el racismo epistémico, que los hombres occidentales de 5 países por alguna razón tienen una superioridad en la producción de conocimiento sobre el resto del mundo. El argumento que se hace es que tienen perspectiva universal y que el resto del mundo tiene perspectiva particularista. Ellos son los únicos que tienen alcance universal. Es decir, ellos saben qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Y esa estructura es racista y es sexista al mismo tiempo, porque son hombres, pero no es cualquier hombre, son hombres occidentales y no es tampoco cualquier hombre occidental, son hombres occidentales de 5 países. Entonces, claro, en el giro de colonial las preguntas son más importantes que las respuestas. Siempre tenemos que preguntarnos si las preguntas que nos estamos haciendo son nuestras preguntas o son las preguntas que nos vienen de otros lugares e importamos a nuestras realidades. Y entonces hay una pregunta, siempre las preguntas formatean, constituyen las respuestas. Y si uno se pregunta, bueno, ¿por qué los hombres occidentales de 5 países tienen un conocimiento superior al resto del mundo? Pues ya esa pregunta es una pregunta racista y cualquier respuesta que le deja a esa pregunta siempre va a ser racista, no va a haber manera de escapar a eso. Por eso es que las preguntas siempre formatean las respuestas. Entonces, yo empecé a
a preguntarme cuál sería la pregunta adecuada. Pues si hacemos esa pregunta, hay dos posibles respuestas. Primero, porque tienen niveles de coeficiencia de inteligencia superiores al resto del mundo. Ya ahí estamos en el racismo biológico. O porque tienen una cultura superior al resto del mundo. Bueno, pues ahí estamos ya en el racismo culturalista. Entonces, la pregunta que yo me hice fue, ¿cómo, cuándo y por qué sucedió que hombres occidentales de 5 países tuvieran el monopolio, la legitimidad de la producción de conocimiento a escala mundial? Eso no es algo que sucedió, que ha sucedido desde Adán y Eva. Esto es una cosa muy reciente en la historia mundial. O sea, yo formulé una pregunta histórico mundial. Y eso me llevó a buscar la respuesta. Es decir, a buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo fue que llegamos a eso? Y eso es una cosa reciente en la historia, es una cosa de 200 años. O sea, desde que se organizó la primera universidad occidentalizada, que es la Humboldt en Berlín a finales del siglo XVIII. De ahí en adelante, el modelo de la Humboldt se convirtió en el modelo de las universidades del mundo. Y esa universidad el giro de colonial plantea siempre las preguntas son fundamentales en el giro de colonial, plantea que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y plantea también ponerle apellido a las cosas que nombramos. Si digo la universidad, estoy participando del mito de un espacio objetivo, neutral, la universidad, ¿no? Eso es una cosa abstracta que no me dice nada de lo que pasa, cuáles son los contenidos de su universidad. Si miramos los contenidos, estamos hablando de una universidad occidentalizada. Y si profundizamos en los contenidos, entonces estamos hablando de una epistemología que se privilegia allí, que es racista y sexista al mismo tiempo. Porque no puede ser que solamente hombres occidentales de 5 países han pensado ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades, etc. Eso no es cierto. Está pasando algo allí que hace que no aparezcan los pensadores y pensadoras de otras partes del mundo. Algo está pasando en esa universidad, por lo cual la producción de conocimiento planetaria no aparece allí. Solamente aparece hombres occidentales de 5 países. Y entonces, la pregunta que yo me formulé fue una pregunta histórico mundial. Y entonces, cuando me pongo a profundizar en esa pregunta de cómo, cuándo y por qué sucedió esto, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI nosotros estemos todavía con un fundamento epistemológico en las universidades occidentalizadas, que es un aparato del sistema mundo hoy? O sea, eso está por todos lados. Ya no está geográficamente localizado en París, Londres o Nueva York. Eso está, vamos, en Buenos Aires, está en Río de Janeiro, está en Pekín, está en Nueva Delhi, está en Dakar, está por todo el planeta regado. Esto es una estructura de dominación del sistema mundo. Entonces, no podemos pensar el sistema universitario mundial como si fuera una cosa nacional, local, o estamos hablando de un sistema global que difunde eurocentrismo, racismo, sexismo, porque es el aparato que produce las élites neocoloniales que necesita el sistema. Cuando miras las élites del tercer mundo, esas élites están formadas o deformadas, como le quieran llamar, en universidades occidentalizadas. Muchos de ellos que han ido directamente a los centros metropolitanos a formarse o deformarse y luego regresan a sus países con el imaginario ya y las estructuras de conocimiento eurocéntricas para convertirse en las élites que van a ser los intermediarios entre el gran capital y los estados imperiales del norte y sus pueblos, ¿no? Entonces son estas élites neocoloniales intermediarias entre los pueblos y las élites globalistas. Entonces, tienes, muchos de ellos no tienen ni siquiera que ir a Harvard o a París, a la Sorbona o a Oxford. Se forman en sus propios países con las universidades occidentalizadas que existen allí. Entonces, cuando me pongo a indagar en cuándo, cómo y por qué sucedió esto, se me aparecen allí 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI.
digo largo siglo XVI porque es lo que historiadores como Fernand Braudel, de la larga duración, y Manuel Wallerstein llaman el largo siglo XVI, ese periodo que va los 200 años entre 1450 y 1650. Son los 200 años de los comienzos de la modernidad como proyecto civilizatorio de muerte. Bien, no como proyecto emancipatorio. Es una discusión que lo más seguro tengamos más adelante en esta conversación. Entonces, se me aparecen ahí 4 genocidios epistemicidios. Se me aparece la conquista sobre Al-Ándalus como un primer momento de la expansión colonial europea. Esto hay que decirlo porque siempre pensamos que todo comenzó con la llegada de Colón a las Américas y en realidad no fue así. En realidad, el primer momento de la expansión colonial europea fue hacia las costas de África, buscando la ruta más cercana hacia Oriente, hacia las Canarias, las Islas Canarias, y hacia lo que se conoce como Al-Ándalus, que era esa parte de la civilización musulmana que existía en la península ibérica. La conquista de Al-Ándalus fue muy importante porque en la conquista del Al-Ándalus se practicaron los métodos o se ensayaron los métodos que van a ser usados para colonizar el resto del mundo hasta el día de hoy. Por eso es que desde una mirada latinoamericana nosotros tenemos mucho que aprender de la historia de la conquista del Al-Ándalus. Y me doy cuenta que, por ejemplo, esto que llamamos la encomienda en las Américas, ¿no? Ese sistema de dominación que pusieron aquí para la dominación de los pueblos originarios. El encomendero estaba a cargo de la explotación del trabajo a través de los jornaleros, ¿no? De tener que trabajar un número de horas al día gratuitamente para el encomendero, que era el dueño de las tierras, pero tenía que también estar a cargo de la vigilancia de su conversión a la cristiandad. Eso no empezó en las Américas, eso empezó en la conquista del Ándalus, conquistando judíos y musulmanes. Bien. La quema de bibliotecas que vimos acá en las Américas, la quema de los quipus, la quema de los códices, ¿no? Que eran las bibliotecas y los archivos de la memoria de los pueblos originarios en las Américas, que eran civilizaciones muy avanzadas, de lejos, mucho más avanzadas en términos de civilización material, tecnología, conocimiento científico que lo que era la Europa de la época. Recordemos que la Europa de la época estaba hundido en un oscurantismo de la cristiandad, donde hacer ciencia te podía costar la vida. Entonces, en cambio, en los pueblos originarios, en el mundo musulmán, el resto del planeta no había problemas con hacer ciencia, porque no tenían una visión dualista como tenía la cristiandad, entre fuerzas de la naturaleza, que en la cristiandad era parte de las fuerzas del demonio, y las fuerzas divinas, ¿no? Que eran más bien los poderosos. O sea, los romanos en un momento, luego los señores feudales, que se pensaban como los representantes de Dios en la tierra. Esa es la cristiandad, es una teología de dominación que fue puesta allí en el siglo IV por Constantino como parte de la lucha que había entre el Imperio Romano y los cristianos unitarios, que tienen una visión holística, no dualista, en términos cosmológicos. En cambio, esa transformación, resacralización del imperio que hace Constantino, convirtiendo el imperio en cristiano y luego cambiando la teología y haciéndola una dualista, eso luego se seculariza en la modernidad con el dualismo cartesiano. La modernidad es la secularización de las narrativas de la cristiandad. Por eso el que me diga que es ateo y está más allá de la cristiandad, cuidado, ¿ok? Cuidado, atención. Bien, porque aquí nadie está más allá del Dios y el diablo. O sea, todos pensamos desde cosmovisiones. Yo por eso me encantan los intelectuales musulmanes que me dicen, yo no soy creyente, pero yo soy musulmán. Y yo, espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo es eso? O sea, bueno, porque yo nací, crecí en una cosmovisión islámica y entonces yo no me puedo sacar eso de la cabeza como me pongo y quito un sombrero. Eso está incrustado allí. Yo pienso desde ahí y pienso, o sea, yo no puedo decir que porque yo sea
no creyente que yo no soy musulmán. En cambio, en el mundo occidentalizado, tenemos gente que nos dice, yo soy ateo y estoy más allá de Dios y el diablo porque yo, como no soy creyente, yo no soy religioso. No, eres el peor de los cristianos. Porque el cristiano que es creyente y que te dice, soy cristiano, al menos está consciente de que está reproduciendo las lógicas de la cristiandad. El ateo que te dice, yo estoy más allá porque como yo no soy creyente, no, ese es el peor porque ese no está ni siquiera consciente de cuán cristiano es. Bien, entonces, esta división secular-religioso es muy problemática, propio de la modernidad como parte del proyecto colonial. Me voy a meter en eso más adelante, pero eso es fundamental entenderlo. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Bien, entonces, y creo que en ese mundo cientificista, eurocéntrico, occidentalocéntrico, se reproducen estas lógicas binarias de la modernidad que son muy problemáticas, porque el secular es tan religioso como el creyente. Entonces esta división es muy problemática, porque la modernidad camuflajea su cristiandad. Fíjense que estoy diciendo cristiandad, no estoy diciendo cristianismo. Bien, estoy separando las dos cosas, porque cristiandad es una teología de dominación, donde los poderosos usan y abusan del cristianismo para hacer una teología de dominación que lo justifique a ellos. Esa es la cristiandad. Entonces, la modernidad lo que hace es agarrar todas esas narrativas de la cristiandad y camuflajearlas bajo un proyecto cientificista secularista. Pero la modernidad no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad. Por eso el que me diga yo soy moderno y estoy más allá de la cristiandad, perdóname, eres el peor de los cristianos, ¿no? Porque estás reproduciendo teología libre de dominación de la cristiandad sin ni siquiera saberlo, creyéndote que porque tú eres ahora cientificista y eres ateo y no sé qué, estás más allá. No, estás más acá. Estás mucho más acá de lo que te crees. Entonces, por eso el tema de la descolonización es fundamental, para hacernos conscientes de esas estructuras que nos constituyen de una manera ya espontánea, inconsciente, ingenua. Ingenua porque ni siquiera lo sabemos. Entonces, por eso me encantan los intelectuales musulmanes cuando me dicen, yo soy ateo, yo no soy creyente, pero yo soy musulmán. Eso me encanta. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces descubro ahí la conquista al Ándalus. La quema de los quipus y los archivos de conocimiento y los códices en las Américas no empezó allí, empezó en la quema de las bibliotecas de Al-Ándalus, que tenían en esa época, en territorio lo que hoy llamamos Europa, las bibliotecas más grandes eran las de Al-Ándalus. La biblioteca de Córdoba tenía más de 500.000 de libros. La biblioteca de Granada tenía más de 250.000 libros. La biblioteca más grande, y eran bibliotecas públicas, de la cual podían acceder la gente. La biblioteca más grande que tenía la civilización de la cristiandad al norte de los Pirineos, de esas montañas que dividen la península ibérica del resto del territorio europeo, no llegaba a 1.000 libros. Eso te dice algo de la relación con el conocimiento diferenciada que tenían estas dos civilizaciones. Y no solamente no era que no llegaban a 1.000 libros, es que no podías entrar, cualquier persona no podía entrar a leer esos libros. Solamente ciertas personas de la jerarquía de la iglesia tenían acceso a esos libros. Los griegos estaban proscritos. Si usted lo agarraban con un libro de Platón, Aristóteles, a usted la Inquisición lo quemaba vivo. Eran libros proscritos. Solamente tenía acceso a eso una élite de la jerarquía de la iglesia. En el otro lado, estaban estudiando filosofía griega, ciencias griegas, geometría griega, traduciendo todos los textos, y no solamente eso, desarrollando las ciencias griegas y la filosofía griega, más allá de los griegos, que no fue que solamente tradujeron, es que en Al-Ándalus desarrollaron la ciencia y la filosofía griega. ¿Cómo llega Grecia al mundo de la cristiandad? Vía Al-Ándalus. Ese cuento que nos han hecho
de que ese cuento europeo que nos han hecho de que ellos son de que el origen de la civilización europea es Grecia, eso es un cuento impresionante que se inventan en el siglo XVII y XVIII los románticos alemanes para poder producir una narrativa que justifique la idea de que Occidente es superior al resto del mundo. Entonces, se agarran de un origen griego para construir una narrativa de superioridad sobre el resto del mundo, que pasa de Grecia al Imperio Romano y de luego del Imperio Romano al Renacimiento. Esa es la genealogía. Y hay un periodo ahí que ellos le llaman el Dark Age, la era oscura, o la era Middle Age, la edad media. Ellos usan estos términos. Fíjate que civilización griega, Imperio Romano, Renacimiento, Ilustración, tienen nombre, ¿no? Esto de edad media, edad oscura, eso no tiene nombre. Eso lo tienen que nombrar así, se ven obligados a nombrarlo así, porque si lo nombraran, tendrían que decir el renacimiento de la ciencia islámica, el renacimiento de la civilización islámica en el sur de lo que hoy llamamos Europa. Eso es lo que tenían que nombrar, que precede al renacimiento que ellos reconocen como europeo. Lo precede, pero por mucho. Y es gracias al renacimiento islámico de la civilización islámica que tiene el renacimiento europeo después. Porque ellos bebieron de allí, bebieron de la civilización islámica, que era la que tenían de frontera. Bien, pudieron haber bebido de otros lados, pero es que tenían a los civilizaciones islámicas de frontera, en el propio territorio europeo, en el propio territorio de la cristiandad. Entonces, si hubiera sido frontera con China, hubieran bebido de los chinos, porque los chinos también estaban requete avanzados en ciencia y tecnología y filosofía y todo. O si hubieran sido vecinos de los aztecas, hubieran bebido de los aztecas. Pero eran vecinos así, directamente en frontera con los musulmanes en el propio territorio de lo que hoy llamamos Europa. Entonces, bebieron de allí, practicaron extractivismo epistémico. Según se robaron recursos en el proyecto colonial, también se robaron conocimientos. Y en la etapa temprana de la modernidad, bebieron, porque como ellos no tenían ciencia, era muy pobre la ciencia, después de 1400 años de oscurantismo de la cristiandad, pues tenían que beber de los otros lugares, porque ellos no habían desarrollado eso. O sea, los científicos andaban, vamos, aterrorizados en la Europa de la cristiandad, porque te quemaban vivo, punto. Ahí están las cartas de Galileo, todavía en el siglo XVII. El tipo estaba aterrorizado que lo quemaran. Vamos, estas cosas fueron muy fuertes. Pero luego se inventa una narrativa histórica que transforma todo. Bueno, está la conquista del Andaluz, está la conquista de las Américas, donde se traen todos los métodos de conquista de Al-Ándalus, entonces el laboratorio se lo traen para acá. Y quemaron bibliotecas y se llevaron esto de la encomienda y bueno, todo eso se lo llevaron a las Américas. Por eso es tan importante estudiar la conquista del Andaluz, para nosotros entender qué pasó en América Latina. Bueno, luego tienen la conquista de África, el secuestro masivo de africanos transportados por la fuerza para ser esclavizados en las Américas. Millones de seres humanos asesinados en eso, en todos estos proyectos. Y tienen lo que se conocen como la quema de brujas, que es la quema de miles y cientos de miles de mujeres acusadas de brujas, acusadas de estar jugando con las fuerzas de Satán y del demonio, que eran no otra cosa que mujeres sabias con conocimientos ancestrales de los pueblos originarios del territorio europeo, cuyos conocimientos entraban en conflicto con el sistema de la teología de dominación de la cristiandad. Entonces estas mujeres vivían en comunidades autónomas. Entonces, como parte de destruir la autonomía, las comunas, los procesos comunitarios dentro de Europa, los pueblos originarios, pues fueron tras estas mujeres porque ellas eran las que transmitían el conocimiento por vía oral ancestral. Y era un conocimiento que iba a contracorriente porque era mucho más científico, mucho más interesante que el conocimiento de la cristiandad. Entonces, ellos lo veían como una amenaza y fueron tras ella. Y en el caso de las mujeres acusadas de brujas, los libros eran ellas, eran sus cuerpos, porque no había, la transmisión no era escrita, era por vía oral. Entonces,
según quemaron bibliotecas en Al-Ándalus, quemaron bibliotecas en las Américas, las quemaron allá porque sus cuerpos eran los libros, ¿bien? Y las quemaron vivas, ¿bien? Entonces, de ahí viene, yo descubro todo esto haciéndome la pregunta, ¿no? Una pregunta histórico mundial, que Boaventura nunca se hizo. Él describió la situación, pero él nunca se hizo esta pregunta. Quizás, no sé, porque quizás no tiene formación en términos de historia mundial o algo así, aunque yo sé que él conoce mucho la historia mundial, pero por alguna razón no se hizo la pregunta. Yo me hice la pregunta y me puse a investigar y descubro que hay 4 genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI que son constitutivos a las estructuras racistas y patriarcales, las estructuras de conocimiento racistas y patriarcales del mundo moderno occidental, de la modernidad occidental, de ese proyecto civilizatorio de muerte que se conoce como la modernidad. Entonces, ahí veo de dónde viene esas estructuras. Luego empiezo a mirar a Descartes, y Descartes lo que hace es secularizar la narrativa de la cristiandad, hablar de un yo pienso, luego existo en el siglo XVII, que claro, que está constituido, cuando él dice yo pienso, luego existo, él está hablando de un yo, pero ese yo, ¿quién es ese yo? Después de los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, ese yo no podía ser un musulmán o un judío después de la conquista del Andaluz, no podía ser un africano después de la conquista de África, no podía ser un indígena de ninguna parte del mundo después de la conquista de las Américas, y no podía ser una mujer después de la cacería de brujas en territorio europeo. Entonces, ¿quién quedó allí como ese yo que tiene la posibilidad de producir un conocimiento desde el ojo de Dios? Eso decía Descartes. Descartes decía que el ojo de Dios, ¿no? Entonces, se sacraliza ese yo que es el hombre occidental. Ese es el que se pone allí ahora en lugar de Dios y agarra los atributos del Dios de la cristiandad y se los pasa a él mismo. Entonces, él tiene un conocimiento que es equivalente a Dios. ¿Por qué? Porque puede producir conocimiento universal más allá de una particularidad. Porque puede producir un conocimiento objetivo en el sentido de neutralidad. Bien. Porque puede producir una verdad más allá de tiempo y espacio. Entonces, los atributos del Dios de la cristiandad ahora se los extrapola a este yo. Bien. Y este yo ahora, o sea, por eso digo, la modernidad es la secularización de la narrativa de la cristiandad. Ahora se lo ponen y con ese criterio se funda la ciencia moderna. Hasta el día de hoy. Para que tú seas científico, tú tienes que ser objetivo en el sentido de neutralidad, no en el sentido de corroboración. Bien. Tú tienes que ser universal más allá de una particularidad. Tú tienes que pensar desde un no lugar. Cosa imposible para ningún ser humano. Solamente el Dios de la cristiandad podía hacer eso porque flotaba en una nube. El Dios de la cristiandad es un hombre blanco, europeo de mayor edad, con una barba blanca, ¿bien? Y con un bastón que está en una nube vigilando y castigando. Ese es el Dios de la cristiandad. Pero eso no tiene nada que ver ni con Ubuntu, ni con Pachamama, ni con Alá. Nada que ver. Lo que hacemos, la izquierda cristianocéntrica, que se llama atea, es extrapolar la definición de Dios de la cristiandad a todas las cosmovisiones del mundo. Y nos creemos que cuando los musulmanes hablan de Alá, están hablando de ese hombre blanco europeo de la barba en una nube que vigila y castiga. Y nos creemos que cuando los indígenas hablan de Pachamama, están hablando también de ese Dios hombre que está en una nube. Y le proyectamos a todo lo que le llamamos religión a todo. Cuando nada de eso es religión. Todo eso son cosmovisiones. La palabra religión es también una palabra colonial muy problemática que también viene de una matriz de la cristiandad. Y que en la modernidad luego se va a movilizar para decir, todo lo que se mueve es tan supersticioso y tan obstáculo a la ciencia y a la filosofía como el cristianismo, como la cristiandad. Entonces le proyectamos la historia local europea, lo que fue un problema europeo, como si fuera un problema de historia mundial. Cuando nunca hubo contradicción entre ciencia y espiritualidad en ninguna de estas civilizaciones, porque tenían una visión holística de la relación entre humanos y otras formas de vida. Es decir, todos somos seres vivientes dentro de un cosmos
Y por tanto, tú puedes descubrir algo en la naturaleza que no conocíamos y vas a ser celebrado porque era algo parte de las mismas fuerzas creadoras de vida con inteligencia. Por eso yo traduzco Pachamama, todos estos conceptos cosmológicos, Alá, todo eso como una fuerza del universo cósmica, creadora de vida con inteligencia. De eso es que están hablando. No están hablando del hombre de la barba en una nube que vigila y castiga. Están hablando de una fuerza que su separación de la naturaleza es cero. Es la misma. Por eso no tenían conflicto en hacer ciencia y tener espiritualidad. Porque era una y la misma cosa. Y si usted descubre la naturaleza que no conocían, pues eso es parte de la fuerza creadora de vida del universo. Y entonces te celebramos porque no lo conocíamos. Pero en la cristiandad, si venía un científico y descubría algo allí, enseguida lo acusaban de estar con las fuerzas de Satán, porque como había el dualismo, no había una visión holística, entonces tú estás jugando con las fuerzas de Satán, si tú descubres algo allí. Y si es nuevo, peor, porque va contra los dogmas. Entonces tú estás cuestionando los dogmas con las fuerzas de Satán, que nos estaba confundiendo aquí. Entonces, olvídate, terminaban quemados vivos. Entonces, lo que fue un problema local europeo, por nuestro eurocentrismo, lo extrapolamos al planeta. Cuando en ese momento de la historia, todas esas civilizaciones estaban de lejos mucho más desarrolladas en términos de ciencia y tecnología que la Europa de la cristiandad. ¿De dónde bebe la modernidad? Bebe de las ciencias que vienen de estas otras civilizaciones, a practicando extractivismo epistémico. La historia de la ciencia es una historia supremacista blanca. Es increíble los fake news y las mentiras que están en la historia de la ciencia. Esa disciplina se llama historia de la ciencia, debería desaparecer, porque hay que descolonizarla de principio a fin, porque nos han hecho creer que las ciencias son europeas, hombres blancos, los que han creado la ciencia, cuando realmente mira, Copérnico lo celebramos como el que descubre supuestamente que la Tierra no es el centro del universo, sino que va alrededor del Sol. 300 años antes que él, la escuela de Damasco de astronomía de la civilización musulmana no, había hecho el mismo descubrimiento, tenía fórmulas matemáticas y diagramas mostrando todo eso, del cual bebió Copérnico. Copérnico los leyó, los estudió y en su plagio comete errores matemáticos que no están en los originales. Y sin embargo celebramos a Copérnico y nadie se acuerda de dónde Copérnico sacó esto. Lo mismo podemos ir sobre el tema, puedo ir sobre un montón de llamados científicos que se celebran como los que descubrieron esto, y cuando empiezas a mirar, lo sacaron de otros científicos que vienen sobre todo del mundo musulmán, porque lo tenían muy cerca. Bien. Y Ramón, además, sí, para ordenarnos un poquito, porque si no se hace muy extensa la respuesta, sí. me queda claro el concepto de 4 epistemicidios y la idea que estás planteando. Ahora, habitualmente se suele entender la modernidad desde las miradas críticas, fundamentalmente como el inicio de la acumulación de capital incesante, ¿no? Es decir, la etapa de la acumulación originaria de capital, etcétera. Y vos ahí ofreces una mirada que tiene que ver con esto que estás describiendo, que es una mirada más compleja de la modernidad en tanto múltiples sistemas de dominación. Y propones el concepto de heterarquía para entender esos múltiples sistemas de dominación. ¿Qué aporta ese concepto? Pues la heterarquía nos saca del concepto de infraestructura-superestructura, que es una caricatura que Marx nunca dijo. O sea, nunca Marx usó esa arquitectónica o esa metateoría. Eso es un invento del marxismo eurocéntrico del siglo XX. Marx lo menciona como una metáfora, un prólogo al capital. Nunca lo usó para entender y analizar como método las sociedades. O sea, el concepto de jerarquía nos lanza a la idea de que lo que existe son múltiples jerarquías enredadas entre sí. No que hay superestructuras e infraestructuras, sino que el Estado, la economía, las estructuras de dominación raciales, patriarcales, están imbricadas de manera compleja. Entonces yo prefiero usar ese término porque para mí lo que existe es un proyecto civilizatorio con 16, 17 jerarquías de dominación. Estamos en una civilización de muerte, la modernidad, que tiene una serie de jerarquías de dominación que se imbrican entre sí a través de un proceso heterárquico, múltiples jerarquías enredadas entre sí. Y entonces, eso nos ayuda a visibilizar que lo que está en juego no es un sistema económico de explotación solamente,
sino que el capitalismo, tal como existe, no es otra cosa que el capitalismo tal como existe no es otra cosa que la economía de la civilización moderna occidental. O sea, es el capitalismo como un sistema insulado de otra forma de dominación no existe. El capitalismo histórico se forma con la expansión colonial. El colonialismo constituyó al capitalismo, lo creó. Sin colonialismo no hubiera habido capitalismo. O sea, fue la expansión colonial europea la que creó el mercado mundial capitalista. Bien, en el siglo XVI. Entonces, por tanto, el capitalismo se creó desde el primer día con lógicas coloniales. Y esas lógicas coloniales venían de un proyecto civilizatorio que se impuso al mundo. Entonces, por tanto, el capitalismo realmente existente no es otra cosa que el sistema económico de un proyecto civilizatorio, que es el proyecto de la modernidad occidental. Si el capitalismo es genocida, es porque está organizado, no como superestructura, no como epifenómeno, no como derivado de la acumulación de capital, sino como constitutivo a la acumulación de capital, como desde adentro del propio proceso de acumulación por las lógicas racistas de la modernidad occidental. Son las lógicas racistas las que organizan la División Internacional del Trabajo y organizan quién hace qué y cuánto te ganas por lo que hace. Bien, son las lógicas. Si el capitalismo es ecologicida, porque está organizado desde adentro con las lógicas dualistas cartesianas de la modernidad occidental. Por tanto, creamos tecnología destructiva de la vida, bajo la idea estúpida de que los humanos estamos aquí y las otras formas de vida por allá, como si fueran ontologías separadas y como si viviéramos en mundos aparte. Y puedes destruir con la tecnología lo que te rodea y la vida humana sigue. Esa idea estúpida no existía en ninguna civilización previo a esta. En ninguna. Todas las civilizaciones anteriores, aún con todas sus diferencias cosmológicas y civilizatorias, tenían en común una cosa, que era una visión holística en la relación entre humano y naturaleza. Eso hacía que cuando se iba a producir tecnología, se produjera bajo cosmología holística, que permitía entonces tener racionalidad de reproducción de la vida. En el caso del dualismo cartesiano, tenemos la racionalidad de destrucción de la vida en la tecnología que producimos. No hay tecnología neutral. Toda tecnología tiene cosmología. Y ese es uno de los grandes mitos de Occidente, creerse que las tecnologías son neutrales, que todo depende cómo la uses y cosas de esas. En realidad, toda tecnología está allí como contenido, tiene allí la cosmología desde la cual se produce. Claro. Y hemos estado el capitalismo no solo como relación económica, sino como relación colonial, de género, cosmológica, sociedad. Sí, si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado desde adentro con lógicas patriarcales de la modernidad occidental. Bien. Si el capitalismo es comunitaricida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas modernas del individuo atomizado. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas eurocéntricas, etcétera. O sea, podemos ver cómo el capitalismo realmente existente está constituido desde adentro mismo por las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. ¿Qué hubiera sido el capitalismo si hubiera sido organizado por otras lógicas civilizatorias, por otra civilización? No sé, ni me interesa saberlo, porque ya es irrelevante. La realidad es que se creó y se formó. Tampoco el capitalismo de los modelos abstractos neoclásicos, ¿no? No, tampoco. Hablan de un mercado ideal que no existe, ¿no? No existe. Entonces lo que existe es un proyecto civilizatorio con una economía. No una economía. Esta idea suya, polémica, por cierto, de que la modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte. Entiendo que se refiere a todo esto que está hablando. ¿No hay un elemento reivindicable de la modernidad? ¿No hay un núcleo emancipatorio o un elemento emancipatorio en la modernidad? Mira, el problema es, y esto es un gran debate, hay gente que, porque el proyecto europeo es vendernos la idea de que la modernidad es un proyecto emancipatorio. Bien. Yo te voy a poner aquí un ejemplo que te sirve de metáfora. Y es, imagínate, vamos a tomar la democracia ateniense, 5 siglos antes de nuestra era. Bien, la era cristiana, por supuesto. 5 siglos antes está la democracia ateniense. ¿Cómo funcionaba la democracia ateniense? Eran los ciudadanos libres, hombres, ¿no? Con las murallas. Dentro de las murallas estaban los ciudadanos libres, con derechos democráticos, con debates, con derechos ciudadanos, pero
la mayoría de la población estaba fuera de las murallas, eran los esclavos fuera de las murallas. Entonces, la democracia ateniense funcionaba por la dominación y superexplotación de la gente fuera de las murallas. Entonces, imagínate, lo tomo ahora como metáfora porque, claro, el sistema de los griegos como sistema civilizatorio es muy distinto, pero porque no era un sistema capitalista como tal, pero el sistema mundo moderno, colonial, capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial, ese sistema que yo nombro con una frase larga, arriba de sonar ridículo, ese sistema civilizatorio funciona como la democracia ateniense, pero a nivel global. Es decir, dentro de las murallas vive un 10% de la población del mundo, que son los que se benefician, los que tienen las libertades, los derechos civiles, ciudadanos, etcétera, y la riqueza, a costa de la dominación y explotación de la gente fuera de las murallas. Entonces, el sistema mundo que tenemos de los últimos 530 años es la democracia ateniense, pero ahora globalizada a escala planetaria, con un 10% de la población dentro y un 90% fuera. Bien, entonces, ese sistema funciona de la siguiente manera. Dentro de las murallas hay conflictos. No es un lugar feliz, es un lugar con conflictos. Dentro hay contradicciones de clase, hay contradicciones de género, hay todo tipo de conflicto adentro. Pero lo importante dentro de las murallas es que dentro de las murallas, a través de varios siglos de luchas, se logró y se conquistaron una serie de derechos y privilegios que no goza el resto del planeta. Porque las clases dominantes dentro de las murallas le extendían humanidad a los sujetos subordinados dentro de las murallas. Los veía como parte del mundo de los humanos. Y entonces le extendieron derechos legales, derechos leyes, derechos de trabajo, derechos derechos democráticos, derechos civiles, derechos ciudadanos, una serie de derechos que se fueron conquistando adentro, y aquellos oprimidos, campesinos y obreros dentro de esas murallas, mejoraron su situación a través del tiempo, ¿bien? Mejoraron sus condiciones de vida, la materialidad de la vida, mejoraron sus condiciones de trabajo, etcétera. Gozaron de más tiempo libre, gozaron de cosas que el resto de la humanidad no goza. Las mujeres conquistaron derechos dentro de las murallas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las luchas de la gente fuera de las murallas no prosperó de esa manera? Pues porque el sistema depende fundamentalmente de la dominación y explotación de la gente fuera de las murallas. Y por tanto, cuando la gente fuera de las murallas demandaba las mismas cosas, la respuesta era con plomo, ¿bien? Con plomo, con violencia, ¿bien? Porque son los sujetos deshumanizados, son los sujetos inferiorizados debajo de la línea del humano. Y por tanto hay que responderles con plomo. Los que están arriba de la línea del humano, los superiores, los que son considerados los seres humanos, aún los oprimidos allí viven sus opresiones con privilegio racial, porque se les tienden códigos de derecho y discurso emancipatorio. Pueden reclamar igualdad, pueden reclamar fraternidad, pueden reclamar una serie de demandas a nivel emancipatorio que pueden reclamar como parte de sus luchas. Entonces, ¿por qué hago este recuento? Porque ahora tiene dos caras de la historia de la modernidad. La que vivió el 10% dentro de las murallas, donde vivieron la modernidad con un proyecto emancipatorio, donde mejoraron en derechos, en emancipación, en tiempo libre, en condiciones de vida material mejorada, ¿no? De los oprimidos adentro, que ahora viven mejor que lo que vivían sus abuelos o sus bisabuelos. Bien. Frente al mundo de los que viven fuera de la muralla, que fueron pauperizados, porque el proyecto de la modernidad destruyó sus civilizaciones. Ninguno era pobre, ninguno pasaba hambre en esas civilizaciones. El hambre y la pobreza vino con la destrucción civilizatoria de la modernidad occidental, con la expansión colonial, la colonización de esos pueblos y luego neocolonización hasta el día de hoy. Entonces, el sistema imperialista mundial operó con esta fractura
de la democracia ateniense como metáfora. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. Los filósofos europeos, como Habermas y otros, cuando miran la modernidad, pensados desde adentro de las murallas, pues dicen, la modernidad es un proyecto emancipatorio. ¿Ves? Los filósofos del sur global, cuando miran la modernidad, dicen, la modernidad es un proyecto destructivo, un proyecto de muerte. Es un proyecto civilizatorio, no emancipatorio. Entonces, la pregunta que yo hago ahora a la gente es, ¿qué definición de la modernidad vamos a tener? ¿La del 10% o la del 90%? Ahí es donde está la pregunta. Entonces, yo opto por definir la modernidad a partir del 90%, no la del 10%. Porque la modernidad como sistema civilizatorio a escala mundial operó mejorándole la situación a ese 10% a costa del 90%. O sea, que no fue que la modernidad fuera un proyecto emancipatorio de libertad y todo eso. Es que se construyó esa pseudo-emancipación a costa de la destrucción del resto de la humanidad. Entonces, para mí, la modernidad, mirada desde el sur global, mirada desde fuera de las murallas, no puede ser un proyecto emancipatorio, porque no podemos definir emancipación a partir de un proyecto en el cual yo ahora tengo libertades porque tengo oprimido y esclavizado gente debajo de mí. Entonces, ¿qué tipo de emancipación es esa? Entonces, para mí, la modernidad no es salvable como proyecto de emancipación o de cosas de eso. Eso es un cuento europeo. Eso no es un cuento chino. Es un cuento europeo que todavía nosotros nos tragamos. Porque nos creemos que de alguna manera Europa tuvo algo especial que hizo que hicieran esto o aquello. No, lo especial que tuvieron fue que saquearon nuestros continentes. Por eso es que tienen la riqueza que tuvieron. Entonces, ¿se trata de pensar una modernidad no occidental o de pensar otro proyecto civilizatorio, transmoderno? Un proyecto que es lo que llama Dussel la transmodernidad, más allá, un más allá de este proyecto, porque la conclusión de esto no es como dice Habermas, de una manera ingenua y con las mejores intenciones del mundo, él ve que la modernidad significó emancipación para los oprimidos dentro de Europa y él piensa, pues lo que hace falta es llevar la modernidad al resto del mundo. Y yo le digo, no, gracias, porque la modernidad es este desastre en que estamos metidos. Entonces, no me traigas más eso. Ya llegó, hace 500 años llegó. Desde hace 500 años estamos en este cuento. Entonces, no me traigas más modernidad. Esta catástrofe, este desastre, es la modernidad. Entonces, yo no quiero más modernidad. Yo quiero trascenderla. Yo quiero pasar a otro proyecto civilizatorio que no tenga los fundamentos de esta modernidad, que no es otra cosa que destructivo de la vida. Entonces, tenemos que pasar a un sistema civilizatorio que tenga allí como prioridad la producción y reproducción de la vida y que tenga allí un sistema más justo, más democrático, más igualitario, más, o sea, de lo que tenemos en esta modernidad. Entonces, yo no quiero más modernidad. Por eso es que, de una manera ingenua, yo sé que lo dice con las mejores intenciones del mundo, yo estoy cuestionando sus intenciones, pero mira lo ingenuo. Para un filósofo de la talla de Habermas, pero no es solamente Habermas, pongo a Habermas, pero hasta muchos de la izquierda europea, marxistas, se traen esta historia. Y lamentablemente lo peor de todo es ver nuestros intelectuales eurocentrados repitiendo este cuento. Y te digo más, me opongo a seguir diciendo que la modernidad tiene un proyecto, una lógica emancipatoria, porque incluso la noción de libertad, la noción de igualdad y la noción de fraternidad que descubren ellos en el siglo XVIII está allí ya como concepto y como categoría desarrollada en toda la civilización del mundo, previo al siglo XVIII de la Ilustración Europea. Entonces, no me hagas el cuento que los europeos descubrieron estas cosas, libertad, igualdad, fraternidad, no me hagas ese cuento, porque eso está allí en todas las civilizaciones antiguas, como la China o como la civilización musulmana, o como tú puedes ir a través del mundo y vas a encontrar allí los debates y los desarrollos filosóficos, teóricos y hasta científicos de muchos de estos temas. Entonces, yo no puedo aceptar desde una mirada descolonial que alguien me venga a decir hoy que gracias a Europa tenemos hoy libertad, el concepto de libertad, el concepto de igualdad, el concepto de poder pensar sin tener que estar bajo la bota de ese Dios de la cristiandad.
Eh, o sea, ¿qué es lo que ocurre con algunos incluso decoloniales que se tragan la historia mundial europea, lamentablemente, y reproducen este mismo esquema? Sí, Y no se dan más cuenta. adelante te voy a preguntar por eso, te voy a preguntar por el quiebre dentro de los decoloniales. Pero antes de Sí. eso, y para cerrar este primer bloque de preguntas, en muchos casos pareciera que cierto aferramiento a la idea de la modernidad como emancipación tiene que ver también con un temor a derivar hacia posturas posmodernas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con posiciones irracionalistas o anticientíficas, o cierta fragmentación, ¿no? A lo cual ha dado lugar la posmodernidad. ¿Cómo, cómo, cómo hacer para criticar la modernidad sin caer en la deriva posmoderna? Bueno, la modernidad, la posmodernidad es una crítica eurocéntrica al eurocentrismo. Bien, o sea, la posmodernidad no es otra cosa que la lógica del mismo pensamiento eurocéntrico, pero llevada a su extremo y ahora criticando desde el eurocentrismo, o sea, todavía de las categorías mismas de ese sistema civilizatorio, la modernidad. Entonces, no logran salirse hacia la diversidad epistémica del mundo, no logran dar cuenta de el pensamiento que se produce de otras coordenadas epistémicas, sino que siguen anclados en el pensamiento de hombres occidentales de 5 países, pero ahora agarran a los de izquierda o los más hiperradicales de izquierda y atacan la modernidad desde allí. Y están atrapados al interior de la misma modernidad, porque no logran salirse de ella. Lo que hace la posmodernidad es la continuidad del proyecto, pero ahora desde posiciones, como tú dices, irracionalistas. Pero es que las posiciones de la modernidad son irracionales. No hay una modernidad racional y una posmodernidad irracional. Eso es un falso dilema. Nada más ver cómo esta modernidad está destruyendo la vida en el planeta con lógicas irracionales, porque es irracional tú pensar que el planeta es infinito en recursos. Eso es irracional. Pero la modernidad nos mete en ese esquema y nos creemos que podemos seguir consumiendo y produciendo infinitamente cuando la naturaleza es finita. Entonces, es irracional. La modernidad nos lleva a un proyecto civilizatorio irracional de muerte. Entonces, no hay modernidad racional. Bien, esta idea, lo que están haciendo ahí con este tema de lo racional emerge en un momento de la historia donde los europeos tienen que dejar de lado la cristiandad, porque en su historia local la cristiandad era un problema, no podían hacer ciencia, no podían hacer, en el proyecto de expansión colonial necesitaban de la ciencia. Entonces, tienen que dejar de lado la iglesia y todo eso, pero es un problema local europeo. Los musulmanes, la civilización indígena, africana, no tenían que dejar de lado la espiritualidad, porque la espiritualidad no le obstaculizaba la ciencia, ni la filosofía, ni nada. Eso es lo que estoy tratando de explicar aquí. Claro. Tú puedes hacer ciencia teniendo como visión espiritual, porque no hay contradicción si tú tienes una visión holística como la que tenía el concepto Ubuntu, Pachamama, Tawhid y todo eso. Es la cristiandad la que tiene este dualismo que impide hacer ciencia. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que ellos están produciendo la expansión colonial, se dan cuenta que necesitan de la ciencia, tecnología, etcétera, para poder moverse y seguir conquistando el mundo. Y se inventan esta división de lo científico y lo supersticioso, de lo secular y lo religioso. Y con eso, entonces, que le funcionó dentro de Europa, porque la cristiandad era un obstáculo. Pero cuando tú llevas eso como proyecto colonial a otras civilizaciones, bien, se convierte en un proyecto de epistemicidio, en un proyecto de destrucción civilizatoria. ¿Por qué? Porque esas civilizaciones tenían proyectos científicos mucho más avanzados de lo que tenía Europa en la época, con sus cosmovisiones, con su espiritualidad, porque no había contradicción entre ciencia y espiritualidad en esas civilizaciones. Entonces tú vienes, extraes tus conocimientos de ciencia, porque tú tuviste más de 1000 años sin hacer ciencia. Ahora te descubres la ciencia y la necesitas, te las robas de los otros países, te las robas, extractivismo epistémico, los colonizas, le destruye su civilización, le destruye sus procesos de infraestructura, de producción de conocimiento científico, etcétera. Y ahora tú vienes 300 años después del siglo XVIII y tú les dices, oye, ustedes la verdad que son primitivos, ustedes son bárbaros, ustedes no tienen ciencia. Mira, nosotros somos científicos, somos seculares, porque nosotros hemos
arrancado las supersticiones y todo ese conocimiento religioso que es un obstáculo a hacer ciencia. Nosotros somos modernos. Por favor, esa gente tenía civilizaciones mucho más avanzadas que tú, pero ahora tú las destruyes, tú les robas los conocimientos, las destruyes y ahora vienes 300 años después a vendernos la moto de que tu modernidad es la superior. O sea, vamos a poner las cosas históricas, hay que historizar estas cosas, si no nos quedamos en los mitos de siempre. Bien, hay que historizar estas cosas, hay que ver qué pasó y cómo se dieron las cosas. Entonces, en el siglo XVIII se inventan estos seculares religiosos como parte del proyecto imperialista de inferiorizar ahora a todos los pueblos. Dicen, ustedes son religiosos, una categoría que funciona para la cristiandad, pero no funciona para esas otras civilizaciones. Claro. Pues esas otras civilizaciones no tenían problema entre espiritualidad y ciencia. Y de hecho estaban más avanzados que tú en términos tecnológicos y científicos. Y ahora que tú descubriste eso, los destruyes, les robas sus conocimientos y ahora tú los reciclas como si fueran tuyos. Y encima de eso, con un discurso racista diciendo, yo soy secular, yo no estoy en la religión, ustedes son religiosos y ustedes están en la superstición y ustedes tienen que modernizarse. ¿Modernizarse qué significa? Dejen todas esas creencias que ustedes tienen, todas esas cosmovisiones, vénganse a la ciencia, modernícense, occidentalícense. Entonces, eso es un proyecto imperialista colonial. Y lamentablemente, los filósofos y científicos occidentales y occidentalizados en el sur global repiten estos cuentos de hadas. Estos son cuentos de hadas que nos han metido por ojo, boca y nariz en el proyecto de la modernidad y que nos hemos creído, es una cosa increíble. Entonces, esto que estás analizando muy bien es más fácil verlo en el ámbito de las ciencias sociales, la historia, la filosofía. Sin embargo, nos cuesta romper con la idea de la Europa moderna como la era de los descubrimientos, ¿no? En el ámbito sobre todo de las ciencias exactas y naturales. ¿Cómo se manifiesta este eurocentrismo en ese ámbito que pareciera habernos dejado un legado del cual es difícil salir, ¿no? Es decir, la física moderna, la química. ¿En qué elementos vos identificás el eurocentrismo ahí dentro? ¿O este bueno, elemento civilizatorio de mira, Marte ahí dentro? yo te recomiendo, pues yo no soy matemático, pero te recomiendo dos autores, pero está en inglés lamentablemente, no está en castellano, pero son dos autores fundamentales para entender esto. Uno es Raju, Raju, que es un matemático de la India y que tiene un proyecto de descolonización de la matemática, tanto históricamente como matemáticamente. Entonces, tiene toda una serie de libros sobre esto, sobre cómo la ciencia europea agarraron las matemáticas que tenían un uso práctico impresionante y las hicieron abstractas. Y al abstraerlas, mucha de la matemática perdió utilidad y no solamente eso, perdió posibilidad de popularización en los pueblos. Los pueblos tenían matemática cuando construían edificios, cuando construían cosas, manejaban conceptos matemáticos, pero eran conceptos matemáticos. O sea, eso es toda una discusión que él domina muy bien. Yo lo he leído, pero yo no soy matemático y no puedo ir allí, pero te puedo decir también Sandy Gira, que acaba de publicar un libro, Decolonizing the Mind. Ahí tiene toda una sección sobre descolonizar las matemáticas. O sea, mostrando esto que estoy diciendo yo para ciencia social, humanidad, etcétera, en la matemática. Y mostrando cómo no hay una matemática que tú puedas decir que es universal abstracta. Hay matemáticas históricamente y cómo, bueno, y lo mismo pasa, mira, las ciencias, vamos a poner naturales. Cuando tú miras en la etapa temprana de modernidad, tanto en la medicina como en la física, como en la astronomía, ¿de dónde bebieron? Bebieron de las ciencias islámicas. Todavía se enseñaba hasta el siglo XVIII los autores del mundo musulmán en las universidades europeas. ¿Por qué? Porque tenían mucho más avanzado ese terreno. Pero ¿qué pasa? Yo vengo ahora, me llevo sus conocimientos, los agarro, ¿no? Entonces vengo y les destruyo sus civilizaciones con el proyecto colonial. Destruir civilizaciones no lo escuchen abstractamente, es bien concreto, es violencia. Es que yo voy y los mato, los colonizo, los subordino por la fuerza, les destruyo sus universidades, su capacidad de producción de conocimiento,
¿no? Entonces, ahora yo vengo y me quedo con el monopolio del desarrollo científico. Y ahora yo vengo 300 años después, 400 años después y digo, mira qué primitivo. La ciencia siempre ha sido europea, siempre ha sido. Entonces, reescribo la historia. La pregunta que yo hago es la pregunta que hace Aimé Césaire, en francés, el autor afrocaribeño de Martinica, el maestro de Frantz Fanon, que en el discurso sobre el colonialismo dice que hubiera sido de todas esas civilizaciones si no hubieran sido destruidas a través de la colonización europea. ¿Dónde estarían hoy las ciencias de esas civilizaciones? Si en esa época estaban de lejos más avanzados que los europeos, pero de lejos, entonces, ¿qué hubiera pasado si en lugar de haber esta catástrofe de la expansión europea que destruye la civilización, esas civilizaciones hubieran seguido desarrollándose como estaban en la época? ¿Dónde estarían las ciencias hoy de todas esas civilizaciones? Estarían de lejos, pero de lejos mucho avanzados que la ciencia moderna europea, pero de lejos. Porque la ciencia moderna europea bebió de ellos, luego los destruye, ellos se quedan con el monopolio del desarrollo científico. Pero se quedan con el monopolio del desarrollo científico sin tener las intuiciones de las cosmovisiones de esos pueblos, que fueron fundamentales al desarrollo científico y tecnológico de ellos. Porque lo que hace la ciencia moderna es lo siguiente. Por favor, permíteme explicarte esto, porque esto es fundamental cuando yo digo que esto es un proyecto civilizatorio de muerte, porque la ciencia moderna está metida de cabeza en esa destrucción civilizatoria de la humanidad y de la vida en el planeta. Te explico. Cuando ellos hacen el extractivismo epistémico, sobre todo de los musulmanes, pues los tenían de vecinos, pues podemos ir científicos. Copérnico, te mencioné el ejemplo de Copérnico. Te puedo mencionar el ejemplo de Harvey, el que se dice que descubrió que la sangre circula por el cuerpo. Mentira, eso lo descubrió un científico de la civilización musulmana varios siglos antes que él. O sea, cuando vamos uno por uno, en esa época nos damos cuenta que esto es un cuento de hadas que nos están haciendo, y es parte de la narrativa civilizatoria de hacernos creer que ellos son superiores y los demás son inferiores. Se están haciendo una historia de la ciencia supremacista blanca, una historia de la ciencia que está montada sobre extractivismo epistémico de otros proyectos científicos de otras civilizaciones, y que luego te lo esconden diciendo que eso lo descubrió Copérnico, Hardy y el otro. Entonces, no me quiero meter ahí, porque puede estar ahora, estoy dando un curso ahora sobre eso, y es impresionante todo lo que uno descubre de cómo esta modernidad occidental ha encubierto todo el desarrollo científico que es mundial, no es de Europa, es mundial la ciencia. Lo que pasa es que a los europeos le pusieron freno al desarrollo científico de los otros en el proyecto colonial. Bien, entonces, lo que hizo la ciencia moderna fue lo siguiente. Yo no tengo ciencia porque llevo más de 1000 años de oscurantismo de la cristiandad. Entonces, ¿qué hago ahora que la necesito? Pues voy y me la robo de los otros. Y en primer momento lo hice con los musulmanes, que los tenía de vecinos. Entonces, agarro sus descubrimientos científicos, su tecnología, todo eso, y parto de ahí. Bien, entonces, ¿qué hago? Al apropiármelo, le quito la parte espiritual. No me interesa. Esto es musulmán, a mí no me interesa. Déjame quedarme con la otra parte. Bien. Entonces, ¿qué hago? Agarro ahora, en el proyecto de la modernidad, secularización de la narrativa de la cristiana, agarro ese proyecto, me robo estas ideas que vienen, estos descubrimientos de estas civilizaciones, me los apropio. Ahora digo que me los inventé yo, o un hombre blanco occidental, le atribuyo el origen a alguien de ahí. O sea, la imprenta que se le atribuye a Gutenberg. A Gutenberg. Perdóname, la imprenta la hicieron los chinos en el siglo II. Los chinos tienen papel moneda antes que Europa. En el siglo XIX fue que los europeos empezaron a hacer papel moneda. Los chinos tenían ya la imprenta, o sea, cientos de años antes que los europeos. Pero en la historia nos dicen que es Gutenberg que se lo inventó. O sea, esto es una cosa increíble lo que han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se apropian de las ciencias islámicas, le quitan la parte espiritual, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Crean una ciencia secular que supuestamente está fuera, todo lo espiritual queda fuera, ¿bien? Entonces ahora tú tienes una ciencia sin espiritualidad, que es la ciencia moderna.
ciencia sin espiritualidad es una ciencia donde no hay límites. Claro, claro. Una ciencia donde no hay límites es una ciencia donde todo vale. Una ciencia donde todo vale es una ciencia sin ética. Y una ciencia sin ética es una ciencia destructiva de la vida. Porque ahora la ciencia se fetichiza como la nueva autoridad de conocimiento y seculariza la autoridad de conocimiento que tenían la iglesia y la cristiandad, ahora pasa a la ciencia. Bien, entonces se pone allí ahora la ciencia como el proyecto civilizatorio, o sea, como el nuevo proyecto civilizatorio y la nueva autoridad del conocimiento. Pero es una ciencia que al no tener espiritualidad no tiene ética, al no tener ética no tiene límites, al no tener límites todo vale. Y al todo vale significa que ahora es una ciencia destructiva de la vida, porque lo mismo puedo plantearme crear una bomba atómica que un medicamento o algo que puede hacer daño a la salud de la gente, o sea, no importa, lo importante, y eso es articulado ya, imbricado con el capitalismo, pues imagínate, ahora yo, a nombre de la ciencia, pues tengo la autoridad, porque ahora no hay límite, de hacer cualquier cosa siempre y cuando haga ganancia, haga dinero, y quien manda y el criterio detrás es el capital. El capital decide qué es verdad, qué es realidad, en qué se va a desarrollar la ciencia, etc. Es el capital, es el nuevo criterio. Antes era la iglesia, ahora es el capital, que reemplaza a la iglesia. Entonces, estamos en una ciencia moderna que secularizó las estructuras de dominación de la cristiandad y las narrativas de la cristiandad, y que ahora, peor, no tiene ética, porque no tiene límites ahora. Entonces, una ciencia moderna es destructiva de la vida, porque no se plantea límites. Tú puedes, a nombre de la ciencia, te puedes plantear proyectos científicos que siempre y cuando el capital los vea bien y los financie, pues tú te pones a hacer cosas que, vamos, que pueden, destruir la vida en el planeta. Ramón, Porque le te interesa al pregunto, capital. Le te interesa pregunto al en ese capital, pero no a sentido. la vida. ¿Perdón? Está clarísimo. Te pregunto en ese sentido. Hoy la ciencia y tecnología actual tiene una potencia formidable, esto lo sabemos, es evidente en su capacidad productiva, destructiva, manipuladora, llámele como quieras, ¿no? Ahora, ¿esa ciencia y tecnología pueden ser utilizadas en otro tipo de sociedad o tienen que ser completamente modificadas? Es decir, esto Mira, un poco está dando la discusión, ¿no? Es decir, ¿cómo sería la ciencia y tecnología de una sociedad postcapitalista? mira, vamos a empezar por decirte lo siguiente. Cuando te dije hace un momento que los modernos son irracionales, que no puedes contraponer modernidad, racionalidad, posmodernidad, irracionalidad, que son un binario falso, que los dos son irracionales. El mejor ejemplo que te puedo decir es el siguiente. ¿Puede toda la humanidad tener carros? ¿Puede toda la humanidad tener iPhone, o sea, los teléfonos estos celulares? ¿Qué pasaría con el planeta Tierra si nos planteamos la visión infinita y limitada que tiene el capital de venderle a todo el mundo lo más que pueda sin límite? Estamos hablando de que esto no dura 20 años más, ¿sabes? Esto, la catástrofe ecológica va a ser brutal. Es así de racional el sistema. Nosotros no podemos estar mirando ahora con una mirada ingenua que ahora todo esto va a ser y va a mejorar la vida y ahora vamos a... No, perdóname, esto nos está llevando al cementerio. Nos está llevando al cementerio porque tenemos que ponerle límites a esto. Y los límites, para que sean democráticos, significa ponerle frenos a muchas cosas que la ciencia anda embocada, ¿no? En una huida hacia adelante, porque el capital está detrás empujándolo, ¿no? Y cuidado, porque parte de lo que se están tramando, esa élite del 1%, y nada más que mírate el nuevo reseteo en la reunión de Davos del 2021, que le llaman The New Reset, Sí, sí. el nuevo reseteo, el nuevo reinicio, se están planteando cosas, pero de verdad muy preocupantes. Cuando tú los lees superficialmente, pareciera un manifiesto de izquierda. Cuando te pones a profundizar en lo que están diciendo, es impresionante lo que se están planteando. Se están planteando eliminar los estados del mundo y crear un solo estado mundial. Bien. Se están planteando donde ellos manden y ellos controlan el mundo.
se están planteando usar las nuevas tecnologías en el nombre de potencial, la inteligencia humana y todo eso para hacer el transhumanismo, que es la destrucción de la humanidad y transformarnos en robots. Se están planteando de que hay demasiado, son eco-malthusianos. Malthus, aquel famoso economista del siglo XIX británico que decía, 18 y 19, que el tipo decía que el problema de la pobreza y el desempleo era que había muchos seres humanos. No era un problema estructural del sistema capitalista, era un problema de que hay demasiados seres humanos. Esta gente, tú los oyes y tú dices, wow, son ecologistas, qué interesante. Descubrieron que el planeta está en una crisis civilizatoria ecológica. Sí, pero mira la solución que plantean. Hay demasiados seres humanos, son ecomalthusianos. Ellos ya no les interesa la pobreza y el desempleo como le interesaba a Malthus. Ellos les interesa ahora cómo sobreviven ellos a la catástrofe que viene, porque saben que viene una gran catástrofe. ¿Cómo va esto? ¿Cómo sobrevivimos a eso? Pues ellos dicen, hay demasiados seres humanos, por eso la crisis ecológica. Y lo dicen de una manera descarada, lo dicen en Davos, lo dice Bill Gates, lo dice toda esta gente de Davos y del capital financiero globalista que lo están diciendo, pero con una claridad impresionante y sin ningún descaro, que hay 8.000 millones de seres humanos y que tenemos que bajar a 2.000 millones. Hay 6.000 millones de más. Y hay que hacer algo con urgencia. O sea, están en una lógica genocida para ellos mantenerse a flote. ¿Cómo hacemos para nosotros no caer con el sistema, sino mantenernos a flote? Pues vamos a hacer esto, ¿entiendes? Se están planteando distopías impresionantes, impresionantes. Ahora, con lo que sabemos de los materiales que se han descubierto, sabemos que la pan no era pan, era plan. Bien, en el Congreso americano, ya no quiero decir las cosas completamente así porque ya sabes que se censuran cosas, pero en el Congreso americano ya no se discute de el cuento que no era chino, era un cuento gringo, de que el COVID viene porque los chinos comen murciélagos. Bien, ese cuento gringo, no es un cuento chino, un cuento gringo sobre los chinos. Los chinos están comiendo murciélagos hace más de 1000 años y nunca ha habido pandemia. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ahora la discusión del Congreso americano, y por favor, pónganse a ver las vistas en el Congreso sobre estos temas, véanse la del diciembre del 2021. Ahí hubo vistas en el Congreso, donde se puso a Fauci, el jefe del tema del COVID, allí en una silla, y fue cuestionado por los senadores. La pregunta es, ya no si comen murciélago o no los chinos. La pregunta ahora es, si se escapó de los laboratorios, si lo escaparon. Esa es la pregunta. Esa es la discusión que hay en el Congreso americano, desde el 2021, no 2022, 2021. Pero el mundo no se entera, por eso no te lo pone en la primera página de ningún periódico. Pero tienes que ponerte a ver las vistas congresionales que están en televisión pública en los Estados Unidos, se ven. Tú te puedes sentar ahí, mirar la televisión y ver estas vistas y ver lo que dicen. Y están online. Entonces, ver lo que dicen. Te hago una pregunta en ese sentido, Ramón. Si la etapa actual es como vos la describís de caos sistémico, de crisis civilizatoria, ¿cómo se vincula esto con la decadencia de la hegemonía norteamericana? ¿Y qué perspectivas se abren con el ascenso de Asia? Sí, el problema es que antes de los 60 decíamos que el imperialismo es un tigre de papel. En esta época decimos ahora, yo digo ahora, que el imperialismo es un tigre herido de muerte. Es una bestia herida de muerte. Es decir, es un sistema en decadencia que va camino a morir. ¿Qué pasa cuando tú tienes una bestia con herida de muerte? Pues es inesperada en las reacciones. Tú no te puedes acercar ahí porque te va a partir las garras, o sea, puede ir para todos lados. Y estamos viviendo ese momento histórico. Es muy peligroso para la humanidad lo que estamos viviendo. Pues estamos con una bestia herida de muerte y está haciendo cosas locas, muy locas, para destruir a la competencia. Bien. Y entonces, estas son cosas que hay que mirarlas con cuidado. ¿Por qué se escapó o escaparon ese virus en Wuhan? Había un laboratorio allí del Pentágono. Ahora, después de la invasión o la intervención rusa en Ucrania, depende cómo lo quieras mirar, unos que le dicen invasión, otros le dicen intervención, porque realmente esa fue una guerra fabricada en Washington. ¿Bien? Y eso no me voy a meter ahí, tengo montones de videos
explicando eso. Esa guerra la fabricaron en Washington, porque Washington ya no puede competir de tú a tú en el mercado. Tiene que hacer golpes de Estado, tiene que hacer guerra sucia, sanciones, bloqueo y cosas así, porque las empresas americanas se quedaron atrás tecnológicamente, porque mientras el resto del mundo en los últimos 50 años invertía en mejorar la producción tecnológica, como China y otras potencias emergentes, Estados Unidos estaba botando su dinero en guerras inútiles para que 7 compañías del complejo militar industrial hiciera una trillonada con letra T. Entonces se quedaron rezagados. Entonces ya no compiten con las empresas de otros países. ¿Y qué hacen? Tienen que acudir a la guerra sucia. Entonces ahí se inventan la provocación a Rusia para que se tenga que meter en Ucrania. No me voy a meter ahí porque tengo videos de horas explicando todo eso. Hay un documento de la RAND Corporation colgado allí desde el 2019, que si usted quiere ver el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania, métanse en la RAND Corporation, que es un think tank, un tanque de pensamiento de la CIA y del Pentágono, que desde el 2019 están allí todo el escenario, todo el guión de la película que estamos viendo en Ucrania. Bien, o sea, usted no conoce eso, usted está basándose su opinión en lo que lee en la prensa, usted está perdido, pero bien perdido. Bien, porque ahí está el libreto de la película, léanselo. 3 años antes de lo que pasó en el 2022 en Ucrania. 3 años antes, ahí está el libreto. ¿Cómo provocaron esa guerra? ¿Qué hicieron? ¿Y por qué? Y el por qué es muy sencillo. Un imperio en decadencia ya no compite con las reglas del mercado, tiene que competir con la guerra sucia. ¿Y qué hicieron? Le metieron sanciones a Rusia, provocaron a Rusia para que se tuviera que meter allí por razones defensivas, metiendo un régimen nazi como el ucraniano, cuyo objetivo es exterminar al ruso. Imagínense, ponte los zapatos de los rusos. O sea, el objetivo de esos nazis, siguiendo a Stefan Bandera, el líder nazi ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, es exterminar eslavos, es decir, rusos, porque son razas inferiores a exterminar. Entonces, tiene un régimen allí así, que entró con un golpe de Estado de la CIA con la Revolución de Colores en 2014, y esa gente iniciaron una guerra que no la inició Putin en febrero del 2022, eso inició en la guerra contra el Donbass, la región del Donbass en Ucrania, que son los ucranianos de origen ruso. Entonces, una guerra de exterminio que metieron ahí y todo planeado para provocar esta intervención rusa, para luego sancionar a Rusia y matan 3 pájaros de un tiro. Número 1, recolonizan la economía europea, porque ahora sacan todas las empresas rusas, que las empresas rusas eran el 40% del mercado europeo. Imagínate la billonada que hay ahí en dinero de importaciones de la Unión Europea de productos rusos, de gas, petróleo, aluminio, trigo, etcétera. Y ahora vienen empresas americanas a reemplazarlas y a vender a precios monopolios 5 veces más caros a los europeos. Bien, eso fue lo que hicieron, un jaque mate. Y entonces bloquean a Europa de la ruta de la seda que venía por territorio de la Federación Rusa. Entonces hacen un jaque mate, sacan a China, sacan a Rusia y se quedan ellos con el mercado y recolonizan Europa. Bien, entonces esa jugada, que es un jaque mate lo que hicieron, de hecho recientemente los alemanes empezaron a dudar y trataron de hacerlo otra vez en agosto del año pasado, volverse a acercar a Rusia, a ver si por los gasoductos del Nord Stream metían el gas y sacaban al americano, el americano le vende 5 veces más caro. ¿Qué pasó? Le volaron los mismos americanos, un acto terrorista del Estado americano, volaron el oleoducto. Y los europeos, que saben todo, calladitos todos, alineados con el imperio y pagando más caro, con un costo enorme. Entonces, estas cosas que pasan en las narices del mundo están pasando y estamos hablando de cosas muy peligrosas, porque estamos hablando de un imperio en decadencia que ahora hace cualquier locura y estamos a punto de una guerra nuclear con Rusia. Estamos a punto de que esto estalle y entonces para muchas de esas élites globalistas le vendría bien al mundo una guerra nuclear en esa zona del mundo, eliminando una gran parte de millones de seres humanos. En el imaginario de las élites imperiales americanas siempre está el plan Marshall, que ellos se hicieron hegemónicos a través de la destrucción de la guerra que la guerra provocó en Europa, y ellos vinieron a supuestamente reconstruir, así es como se hicieron hegemónicos. Entonces, eso está también en el imaginario. Si se destruye Europa, ellos pueden venir luego a reconstruir, entre comillas. Y entonces, claro, para las élites globalistas es menos población humana en el mundo, etcétera. O sea, están jugando con fuego, están provocando situaciones que son, bueno, pueden ser catastróficas para la vida en el planeta Tierra y para la humanidad. Entonces, estamos en ese momento de peligro. O sea, que no podemos perderlo de vista.
de que estamos en una situación muy, muy peligrosa, porque estamos a punto de locura, de escenarios que veíamos en las películas de ciencia ficción de Hollywood, y estamos en un escenario, bueno, muy cercano a ese tipo de cosas. No Ramón, sé si... sí, sí, y focalizando en América Latina, ¿qué riesgo y qué posibilidad representa este declive norteamericano y el ascenso de China, India y el Asia, ¿no? Bueno, pues el problema que tenemos es el siguiente. Una vez ellos recolonizan Europa, ¿bien? Que o sea, han puertorriqueñizado a Europa. Yo soy puertorriqueño, yo vengo de una colonia gringa. Yo conozco lo que es eso. Vamos, están puertorriqueñizando Europa, la están haciendo un protectorado colonial con Europa. Los europeos están pagando lo caro ahora, como los puertorriqueños pagamos caro los productos gringos que nos importan. Los europeos están pasando por eso. Ahora, Europa perdió soberanía, no tiene soberanía. La soberanía la tiene la OTAN, que se decide todo desde Washington. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. Ahora que reconquistaron Europa, ahora que sacaron a los rusos y a los chinos de Europa, ahora que tomaron ese mercado, ¿para dónde van ahora? Fíjate en lo siguiente, no van al Medio Oriente, porque en el Medio Oriente han perdido todas las guerras. Ya para allá no van. En todo caso, van a tener que sacar lo poquito que les queda por allí. En África perdieron los dulces en la guerra comercial con China. China le comió los dulces a Occidente en África. En Asia ya ni te cuento. O sea, en Asia la emergencia de la India, la emergencia de Indonesia, de China, o sea, Irán, etcétera. O sea, Asia está fuera, vamos, inalcanzable para los gringos. Lo único que le queda a los gringos es provocar una guerra en una guerra en Taiwán, con Taiwán y China. Es lo único que les queda. Algo como lo que han hecho en Ucrania, pero allá, y que sea una guerra, vamos, que de alguna manera destruya la hegemonía china. China está haciendo todo lo posible por evitar la guerra, por todos los medios. Los americanos provocan, y China se le está, vamos, moviéndose y saliéndosele del medio, ¿no? Entonces, están intentando provocar esa guerra, porque saben que va a tener consecuencias nefastas para China, que es vamos, la competencia número uno que tiene Estados Unidos, y su enemigo número uno, lo dicen ellos mismos. Es decir, ellos definen como enemigo a alguien que les ha ganado en las propias reglas de juego de ellos. ¿Te fijas? Ellos son ahora un imperio pirata. Ellos se salen ahora de las reglas de juego y ahora sancionan a todo lo que se mueva que vaya en contra de sus intereses. Entonces, la pregunta ahora es: ¿para dónde van? Compañeros y compañeras, van para América Latina. O sea, no es que van, es que están ya en América Latina, pero vienen con una nueva escalada. Ya esa nueva escalada empezó. El golpe de Estado en Perú, el golpe de Estado contra Lula, el lawfare contra Cristina. O sea, mira lo que está pasando y vas a ver que la escalada empezó y que para Venezuela no vienen tiempos felices. O sea, para Venezuela que se ajusten los cinturones, porque ya la administración Biden, yo estaba diciendo esto que les estoy diciendo desde el verano pasado. En el otoño, la administración Biden definió América Latina como la prioridad de su política de seguridad a escala mundial. Y la generala del Ejército Sur, Laura Richardson, salió en un video hace como un mes diciendo que, hablando como el gas, el petróleo, el litio que tiene Venezuela, que tiene Bolivia, que tiene Argentina, que tiene... Eso es nuestro. O sea, hablando como si fuera de ellos. Sí, aquí le decimos el nuevo ALCA, alimentos, litio, combustibles y agua. Exactamente. Ella habló así, que aquí está la gran riqueza del mundo y que ellos vienen a sacar a la competencia, a los rusos, a los chinos, porque ¿qué pasa? Ellos lo único que les queda como imperio es América Latina. Ellos ya han perdido en el mundo. Les queda América Latina y para ellos vida o muerte América Latina. Entonces viene una nueva escalada para ellos recuperar América Latina de lo perdido. Cuando digo lo perdido es que, mira, por ejemplo, un estado como el Estado chileno, que es un estado neocolonial desde la época del golpe de Estado de Pinochet contra Allende, es un estado neocolonial hasta el día de hoy. El socio comercial de un número uno del estado neocolonial yanqui en el cono sur es China, no es Estados Unidos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que en el plano comercial
están perdiendo territorio, pero aceleradamente en América Latina. Entonces vienen a recuperar lo perdido, a como dé lugar. La política es la nueva política monroísta, es la política de Monroe, ¿se acuerdan? La América para los americanos, ¿se acuerdan de eso? Eso está vivo y vigente y ahora está más fuerte que nunca. Ellos ahora definen América Latina, como habló la señora esta Richardson, la general del Comando Sur. O sea, esto nos pertenece. Esta es nuestra esfera de influencia. Aquí, mano fuera a los demás. Entonces, van a hacer una nueva escalada en América Latina que va a tener consecuencias nefastas, porque esta gente no vienen jugando limpio, vienen jugando sucio siempre. Claro. Entonces, van a venir golpes de Estado, sanciones, bloqueo, pauperización de los pueblos, van a venir con todo lo que puedan para ellos recuperar este continente, que es lo único que les queda. Acuérdate, los imperios viven del saqueo de otros pueblos. Y si ellos pierden de dónde saquear, se acabó el imperio americano. Entonces, ahí viene un tema que para nosotros América Latina es vital, porque en la muerte y caída del imperialismo yanqui, tenemos que nosotros defender la vida, defender la soberanía, defender nuestros pueblos, sobrevivir a esa catástrofe, porque va a venir momentos muy difíciles para nosotros, porque ellos están ahora enfocados en nosotros. Ellos antes estaban metidos, ¿se acuerdan? En el Medio Oriente. Estaban por ahí. Ellos ya dieron por perdido eso y ellos han hecho un plan donde América Latina es ahora el nuevo foco de ellos, porque, siempre hemos sido su patio trasero en su visión, pero ahora que han perdido el mundo, se dan cuenta que si no recuperan lo perdido en América Latina, se acabó el imperio yanqui. Claro. Y eso es muy peligroso para nosotros en América Latina. ¿Y qué posibilidades representa la multipolaridad con el ascenso de China, de India y otras potencias? Sí, ¿no? esa multipolaridad creo que es un paso importante adelante al mundo unipolar de estadounidense europeo. Los imperios occidentales se montan en la unipolaridad, la imposición de sanciones, la imposición de bloqueos y cosas así, para todos los que compitan con ellos, que ellos entiendan que son enemigos, que son competencia, ellos los sacan del medio, no por las leyes del mercado de una competencia respetable de los métodos del mercado, no, es que ya ellos se dan cuenta que no pueden competir en el mercado y la única manera que pueden ellos salir adelante es haciendo guerra sucia, no usando métodos de mercado, sino métodos geopolíticos, militares, etcétera, sanciones, etcétera, para poder ellos recuperar el mercado. Eso es lo que hacen. Entonces, el mundo multipolar da un espacio de respiro a los pueblos del sur para tener cierta soberanía, cierto control. O sea, es un mundo que sigue siendo capitalista, es un mundo que sigue reproduciendo lógicas de la modernidad con las que no estamos de acuerdo, pero creo que da un espacio de maniobra, sobre todo a los proyectos antiimperialistas del sur global, para poder construir posibilidades que el mundo unipolar no te permite. Entonces, mira ahí el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela, o de Cuba, o de cualquier país que se monte un proyecto de soberanía propia, de construcción propia de soberanía frente al imperio, inmediatamente te bloquean, te sancionan, etcétera. Entonces, las posibilidades de tú desarrollar tu proyecto son bien limitadas. Entonces, ese mundo unipolar monroísta de la doctrina Monroe es un mundo que está obsoleto en el mundo. El mundo se está moviendo rápidamente al multipolarismo, pero nosotros, como estamos tan cerca del imperio en su caída, pues es difícil poder gozar de esa multipolaridad, a no ser que en América Latina no haya una real unidad latinoamericana de los gobiernos y los pueblos para hacer un muro de contención frente a estos planes perversos que vienen del norte. Ramón, para cerrar, quiero hacerte alguna pregunta en relación a estrategias de políticas, estrategias de transformación. Vos has hecho críticas muy claras a lo que fue el paradigma economicista del socialismo del siglo XX. Creo que se intuyen algunas cosas que decís, cómo pensás un proyecto superador de transmodernidad y demás. Me gustaría saber un poquito más acerca de eso, es decir, cómo caminar en ese sentido, sobre todo cuando en los últimos años, creo yo, quizás en los últimos 10 años, sobre todo después de la muerte de Chávez en adelante, que creo que quedamos un poco desorientados, ¿no? Después de ese liderazgo tan fuerte para la región, empezó a surgir nuevamente, creo yo,
planteos muy ligados a lo posmoderno, ¿no? El identitarismo multicultural, un feminismo también posmoderno, de raíz postestructuralista. ¿Cómo hacemos para movernos en ese filo, ¿no? Entre no reproducir viejas recetas que no funcionan, si se quiere, asociadas a la vieja izquierda, al marxismo más clásico, a la modernidad, pero no caemos en un progresismo multiculturalista que en los hechos es inocuo frente al capital globalizado, ¿no? Creo que esa vía intermedia es la que nos está costando mucho, y ahí creo yo que aparecen ciertos temores, ¿no? Frente a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Frente a la crítica de la modernidad. Muchas veces termina reforzando el proyecto propio de la modernidad. Creo yo que acá puede ir bien también tu reflexión en relación al quiebre dentro del grupo decolonial, ¿no? Entre el decolonialismo antiimperialista que encabezás vos y un decolonialismo que en definitiva terminó más cerca del posmodernismo que del decolonialismo. Entonces, me interesaría una reflexión tuya en estos términos, ¿no? ¿Cómo separar la paja del trigo? Y cómo fortalecemos lo que en definitiva es una perspectiva antiimperialista como eje, me parece, estructurador, ¿no? De este momento político. Sí, tenemos que tener criterios para poder hacer esa distinción de sacar el grano de la paja. O sea, vamos a ver, este sistema civilizatorio de muerte que llamo la modernidad occidental, modernidad capitalista occidental, ese sistema es un sistema que, como dije antes, lleva una multiplicidad de jerarquías de dominación. O sea, yo no me opongo al reconocimiento de la lucha contra multiplicidad de opresiones. Yo creo que eso es parte del giro de colonial, es reconocer que la lucha antisistémica tiene que tomar allí en cuenta la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el racismo, la lucha contra el capital, la lucha contra el eurocentrismo, con todas esas jerarquías de dominación de esta civilización. Pero tenemos que tener allí como criterio el antiimperialismo. O sea, si yo soy feminista, pero no soy antiimperialista, si yo soy ecologista, pero no soy antiimperialista, si yo soy antirracista, pero no soy antiimperialista, si yo soy anticapitalista, pero no soy antiimperialista, yo voy a hacer una pieza muy fácil de cooptación del sistema imperial. ¿Por qué? Porque el sistema imperial que tenemos es un sistema sofisticado y perverso. Ese mismo sistema que produce todas esas lógicas de dominación, porque cuando hablamos de civilización, ahí yo tengo una discrepancia con mis colegas que yo le llamo los coloniales de coloniales, porque repiten todas las mismas tesis del imperio en nombre de colonial. Bien, una de mis diferencias es que ellos hablan de la civilización moderna como una crisis civilizatoria, pero en abstracto. No aterrizan en términos políticos de dónde se materializa ese sistema civilizatorio de muerte. No aterrizan. Entonces, ¿qué pasa? Hablan del imperio, el imperialismo como una cosa lejana, como si nuestros pueblos y nuestros gobiernos tuvieran completa soberanía y que lo que pasa en nuestros países es por culpa de nosotros mismos. Y no se dan cuenta cómo el imperio está metido hasta en países antiimperialistas como Cuba y Venezuela. Cómo están metidos ahí saboteando todo lo que pueden. Entonces, no se dan cuenta que el imperialismo está allá, está aquí con nosotros, está metido aquí. Está metido no solamente en términos estructurales, sino incluso en nuestro propio colonialismo mental. Bien, entonces, la descolonización va en las dos direcciones. Descolonización a la estructura de dominación, pero también a la estructura internas que cargamos, mental, espiritual, etc. Entonces, el tema es el siguiente. La civilización que yo estoy criticando aquí está encarnada y materializada en un sistema imperialista mundial. Es una y la misma cosa. Son ellos los que producen y reproducen patriarcado a escala global, racismo a escala global, superexplotación capitalista a escala global, extractivismo destructivo de la vida a escala global. O sea, vamos sobre la lista, el eurocentrismo, las universidades occidentalizadas para colonizar las élites neocoloniales que necesitan. O sea, ellos financian todo eso, ellos son los que lo producen. Ese sistema imperialista mundial es que produce todos estos problemas. Entonces, yo no puedo hablar de un sistema civilizatorio de muerte como una cosa abstracta, sino que está materializado en un sistema imperialista mundial. Eso entonces nos plantea una política. No podemos quedarnos en que me opongo a esto y a aquello de una manera abstracta y no aterrizamos en la política. O sea, es un sistema imperialista mundial que produce esto. Entonces, pero es un sistema perverso, porque mira lo que hacen. Entonces ellos saben
que esa forma de dominación que ellos tienen a escala mundial produce resistencia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Financiar la resistencia que les conviene. Financiar a través de ONG, a través de dinero que canaliza la CIA, a través de ONG y de fundaciones, etcétera. Fundaciones nebulosas pasan dinero a la oposición, a sus estructuras mismas de dominación que a ellos les conviene. Como ellos saben que va a haber resistencia, pues mejor invertir en la resistencia que nos convenga, que es las feministas que no son antiimperialistas, los ecologistas que no son antiimperialistas, los antirracistas identitarios que no son antiimperialistas, etcétera. O sea, todo esto, yo mismo que creo el problema, vengo y financio a los que se van a oponer al problema que me conviene. Para dividir entonces las fuerzas fragmentadas y crear entonces políticas identitaristas donde la gente se moviliza porque yo lucho contra el racismo, a mí no me interesa la lucha tuya porque mi identidad, yo soy tal cosa, o yo soy mujer y yo lucho contra el feminismo, pero eso otro que tú haces por ahí, o sea, se transforma en una especie de ley de la selva, de sálvese el que pueda, ¿bien? Donde cada cual tira para su lado. Mi interés es este tema. Yo soy, y entonces en las políticas identitaristas que terminan cooptadas en políticas reformistas dentro del sistema, donde yo lo que busco no es erradicar ese sistema civilizatorio que produce todas estas multiplicidad de opresiones que son destructivas de la vida, sino cómo yo dentro del sistema, a través de movilizar mi política identitaria, recibo migajas y mejoro mi situación. ¿Te fijas? Entonces, ahí desembocan estas políticas identitarias que el mismo imperio financia de manera perversa para ellos mismos producir la oposición que ellos quieren. Ellos prefieren una oposición así, domesticada, a una oposición antiimperialista, o una oposición que se plantee no políticas identitarias, sino políticas antisistémicas, donde todos busquen alianza entre todos para acabar con este sistema de muerte, de civilización imperialista destructiva de la vida. O sea, en lugar de buscar esa unidad y esa, no, cada cual en su trinchera, pidiendo una migaja, pidiendo un pedacito para mejorar temporariamente mi situación, ¿entiendes? Y mirándome desde una política identitaria, no desde una política de justicia, sino una política de cómo yo saco el yo, mi grupo, mi identidad, y cómo mejoro y al diablo con los otros. Entonces, ahí tienes la lógica moderna, es una lógica totalmente moderna, de el ego como centro, el interés, el otro es un instrumento, ¿no? La razón instrumental, el otro lo hago cosa, y luego un instrumento de cómo me beneficia a mí. Y no estamos pensando en comunidad, de cómo estar al servicio de la liberación de los pueblos. Entonces, esas diferentes racionalidades, estar al servicio de la liberación de los pueblos no es lo mismo que cómo yo, como individuo, como grupo de mi grupillo identitario, le saco a este o aquel o al Estado o a quien sea. Esas son lógicas ya modernas, egoístas, individualistas, que no tienen allí como horizonte la transformación del mundo. Entonces, ahí viene el criterio que yo pongo es, sí, multiplicidad de opresiones. Somos ecologistas, somos feministas, somos antirracistas, somos decoloniales, somos anticapitalistas, somos todo lo que tú quieres, pero con un horizonte antiimperialista. Es decir, entendiendo que todas esas formas de dominación vienen de un sistema de la materialidad, de un sistema imperialista mundial, que tenemos que organizarnos todos en una coalición amplia de oprimidos contra ese sistema de dominación que nos oprime a todos. Entonces, ahí viene el proyecto político, ¿no? Que tenemos que tener como criterio ahí el antiimperialismo, pero un nuevo antiimperialismo, un antiimperialismo que no repita los problemas del antiimperialismo o del socialismo del siglo XX. Un antiimperialismo que dé cuenta de esa multiplicidad de opresiones, un antiimperialismo que tenga diversidad epistémica, que no sea que solamente la izquierda occidentalizada marxista es la que define quiénes son los aliados del antiimperialismo, sino que tenga diversidad epistémica, que tenga también pueblos originarios, con otras cosmovisiones, que tengan allí. O sea, el antiimperialismo hoy tiene que ser pluriversal,
no universal, no donde uno define para todos que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para ti. Ese universalismo occidentalocéntrico está obsoleto. Tenemos que crear coaliciones que sean pluriversales. Entre todos definimos para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Tenemos que ir hacia pluriversos y tener diversidad epistémica en el nuevo antiimperialismo del siglo XXI. Tenemos que tener en el nuevo antiimperialismo del siglo XXI no solamente la reivindicación económica o política, es también la reivindicación contra el patriarcado, contra el racismo, contra el eurocentrismo, etcétera, ¿entiendes? Entonces tenemos que también ampliar el horizonte del antiimperialismo en el siglo XXI. Entonces, tenemos que pensar en un nuevo antiimperialismo de cara al siglo XXI. Te hago la última pregunta, Ramón, para cerrar. Vos hiciste mención hace un rato a que la élite globalista tiene una mirada distópica de la realidad y del futuro, ¿no? Y creo yo que este pesimismo se ha instalado como parte de la cultura de este capitalismo tardío. ¿Cómo hacemos para revertir este escepticismo, este pesimismo que conduce a la parálisis de las capacidades transformadoras y al mismo tiempo refuerza el statu quo, ¿no? Es decir, ¿cómo alimentamos la esperanza? Sería la última pregunta que tengo para hacerte. Pues mira, en primer lugar, uno de los problemas centrales que tenemos es que la izquierda no está asumiendo este horizonte de estas élites globalistas que van hacia la construcción de un nuevo sistema histórico más allá del capitalismo, peor que este. Ellos ya están construyendo una distopía donde ellos están intentando crear un nuevo sistema ante la caída de este. Ellos saben que se caen con el sistema si no crean uno nuevo donde ellos queden arriba a flote y se salven el pellejo. Entonces, está pasando lo que decía Wallenstein hace ya muchos años, cuando él decía que las élites, la transición del feudalismo al capitalismo no fue que hubo una lucha de clase interna en Europa, de donde había una clase comercial capitalista que a través de una revolución desplazó a la aristocracia feudal. Eso es un cuento de hadas del marxismo eurocéntrico y del eurocentrismo weberiano de Max Weber. Entonces, esas dos escuelas sociológicas construyeron una idea totalmente falsa. Lo que dice Wallenstein, fuertemente influenciado por el pensamiento crítico del sur global, es que las mismas familias de la aristocracia feudal son las que se reciclan en el siglo XVI como las nuevas élites financieras del capitalismo global. ¿Por qué? Porque el sistema feudal está en crisis terminal en Europa. En Europa. Entonces se plantean cómo sobrevivimos ante la caída de esto. ¿Cómo no nos caemos con esto? Pues crearon la expansión colonial europea, se globalizan. Entonces, a través de esa globalización, se transforman en el capital financiero del nuevo sistema del mercado capitalista mundial y se reciclan ahora como capitalistas a escala global con la expansión en el siglo XVI y XVII. ¿Cómo? ¿Qué dice Wallenstein? Si te fijas, son las mismas familias, mira los apellidos, son los mismos que era la aristocracia feudal en el siglo XV, los que son ahora el capital financiero del siglo XVI. Las mismas familias, mira los apellidos. Entonces, esto no fue como una lucha de clase, de que la clase capitalista comercial en las ciudades desplazó en una revolución. Esto es un mito moderno de la izquierda eurocéntrica. Esto fue otra cosa, fue la expansión colonial europea en la América la que le dio solución. Perfectamente, ¿no? En la América colonial se ve perfectamente. Las familias privilegiadas de la colonia pasan a ser las mismas familias privilegiadas de la República, ¿no? Exactamente. Entonces ves la continuidad ahí y lo ves a escala de la transición ya desde Europa mismo, de la transición del feudalismo al capitalismo, que fue a través de la expansión colonial, y esta gente se recicla ahora como la élite capitalista mundial. Bueno, pues él dice que estamos viviendo un momento histórico ahora en el siglo XXI muy parecido al siglo XV europeo. Las élites de este sistema empiezan a ver que esto se cae y están buscando distopías para crear un nuevo sistema histórico peor que este, donde ellos se salven, donde ellos queden arriba. Y por eso mencionábamos el foro de Davos. De hecho, Wallenstein siempre decía, escuchen lo que se está diciendo ahí, porque ahí están las nuevas distopías, el nuevo sistema histórico que se están inventando, que va a ser un sistema más allá del capitalismo. Hay alguna gente hablando del tecnofeudalismo. No me voy a meter en eso porque estaríamos 2 horas explicando el concepto de tecnofeudalismo, pero están diciendo ya de que hay un sistema tecnofeudal usando las nuevas tecnologías y creando una especie de feudalismo global, donde hay que pagarle la renta a este 1% para tú poder entrar en un espacio digital. O sea, ya eso de capitalismo digital, cuidado, que eso es feudalismo digital, porque te lleva una cantidad de la ganancia como en los mercados feudales del siglo XV en Europa. Si tú te parabas a vender algo en una esquina en el feudalismo, tú tenías que pagarle
3/4 partes de lo que tú vendías al señor feudal para poderte parar allí. Entonces, una renta, ¿no? Pues lo mismo está pasando con estos espacios digitales. Y hay gente hablando que eso no es capitalismo digital, que eso es tecnofeudalismo digital. Entonces, por ahí se está pagando una renta. Y hay un montón de empresas dejando la mitad de sus ganancias en renta al dueño del espacio digital. Y ahí está Jeff Bezos, y ahí está Bill Gates, y ahí está todos estos tipos que son una especie de tecnocracia feudal, que están viviendo de rentas, sacando ganancias de otras empresas, etc. Bueno, el tema es que están creando una distopía para salvarse el pellejo. Pero frente a esto, en las élites mundiales, lo que se le contrapone es personajes tipo Trump, tipo Le Pen, Marine Le Pen, tipo que son personajes de extrema derecha nacionalistas que defienden su estado imperial frente a estas élites globalistas que quieren hacer desaparecer los estados en un solo estado mundial donde ellos lo controlan todo y donde robotizan a la humanidad. Estos otros son fascistas, tan fascistas como los otros, como los globalistas, pero son fascistas nacionalistas. Entonces, el conflicto ahora mismo al interior de las élites imperiales es entre estos globalistas y entre estos nacionalistas fascistas, o sea, los globalistas fascistas y los nacionalistas fascistas. Entonces, ahí está el conflicto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay una confusión enorme, porque estos nacionalistas fascistas movilizan opinión pública mundial y tú tienes ahora en el sur global gente repitiendo cosas de esa derecha, gente que viene de la izquierda y los oye hablando y se confunden y se creen que es que son de izquierda y que están diciendo cosas de izquierda y en realidad están diciendo cosas de extrema derecha y tienen una agenda de extrema derecha. Entonces, esa confusión está pasando mientras hablamos. Y los globalistas aparecieran como si fueran de izquierda, porque son los que los extrema derecha atacan. Entonces, hay una confusión ahora mismo enorme. La gente lee el foro de Davos y el nuevo reseteo. Yo he tenido gente radicales de izquierda que se creen que eso es un proyecto de izquierda, que ellos adoptaron un programa de izquierda. Porque como hablan ahora de desigualdad mundial, hablan de la ecología, el desastre ecológico, hablan, o sea, tú los oyes y pareciera que son de izquierda. Pero cuando oyes las soluciones, ahí es donde te espantas. Ahí es donde tú ves la agenda. Entonces, porque ellos han realizado y reconocen que esto se cae. Y lo que están haciendo es construyendo desde ya, por eso le hacen la crítica antisistémica. Ellos están adoptando la crítica antisistémica que ha hecho toda la vida a la izquierda. Pero en el transhumanismo, en crearnos, en transformarnos en robots, en exterminar una gran parte de la población mundial, o sea, esas son las soluciones que se están planteando. Entonces, ellos, para crear un nuevo sistema histórico, ellos están entonces criticando usando crítica que ha venido históricamente de la izquierda, pero con soluciones de extrema derecha. Entonces, ahí es donde está la confusión ahora mismo a escala mundial. Y tú tienes gente de izquierda repitiendo la cosa de los globalistas o repitiendo la cosa de la extrema derecha nacionalista. Entonces, tenemos que tener un proyecto propio que nos distancie críticamente de estos dos bloques y nosotros construir nuestro propio camino. Y nuestro camino no puede ser ni fascismo globalista ni fascismo nacionalista. Tiene que ser un camino democrático, un camino autogestionario, un camino soberano, un camino donde los pueblos tengan salida, un camino hacia el vivir bien, que los pueblos originarios nos están llamando la atención, hacia la transformación de la manera como estamos viviendo, porque no podemos seguir en esta ruta evocada de consumo desmedido, que lo único que está haciendo es acabando de destruir el planeta en que estamos. Muchas gracias, Ramón. ¿Cómo no?